taller, ¿ya? Entonces, más que la entrega, a mí me interesaba que de alguna forma ustedes quedaran tranquilas con la solución, de alguna otra forma ustedes ahí se manejaban bien en el Excel en cuanto a todo lo que tiene definido como funciones y cosas por el estilo, que la verdad que fue bastante fluido con ustedes en cuanto a esa actividad, ¿ya? Así que ahí de alguna u otra forma la actividad la vamos a resolver ahora en conjunto para poder mirar. Ustedes de alguna manera queden con la tranquilidad de que eso de alguna forma no era tan complicado de resolver, ¿ya? Ya, profesor. Súper. Profe, ¿y para cuándo hay que enviar el trabajo? No, hágalo usted con tranquilidad Cuando se pueda. y si tiene alguna duda me comenta para que de alguna Voy manera a nos decir que podamos... está disponible para escribirlo. O lo voy a hacer, entonces cualquier cosa le escribo. Sí, claro, ahí nos juntamos fuera de de algún momento que usted tenga disponible, no te complique y de alguna manera resolvemos a esa definición. Así que ante eso no hay problema. Bien, voy a compartir la pantalla de inmediato. Listo, y de alguna forma esto lo trabajamos de cierta manera, grandes secciones de estos puntos a resolver bajo este entorno de formateo, de configuraciones y que de alguna otra forma nos ayudarían a utilizar herramientas un poquito ya más de nivel intermedio en este mundo del Excel, que insisto, hoy día para nosotros era solamente la introducción, pero ustedes con sus capacidades iban avanzando de manera más ágil, entonces por lo tanto se reestructuró el tema de los grupos, ¿ya? Entonces yo lo voy a resolver para que ustedes queden tranquilas, yo les comparto la grabación para que puedan ustedes revisar y de alguna forma con eso cerramos. Si usted después le da una vuelta, ahí Marta cuando tenga espacio y cuando ahí también María Victoria tengan el espacio para poder resolver, me ubican el sábado, el domingo, no sé, el lunes que es feriado y nos juntamos un ratito para poder aclarar sus dudas si es que existiera alguna al respecto, ¿ya? De alguna forma, lo primero que esto pide era dividir el texto en columnas, ahí está. Y dado ese componente, yo me iba a la opción datos y en datos defino texto en columnas. De alguna forma, esto tiene solamente dos alternativas, o todos miden lo mismo, o tengo un elemento que de alguna forma permite delimitar los elementos, en donde, claro, aquí tengo un guión que técnicamente nos permitiría hacer el quiebre de información, nos permitiría esto dividirlo. Entonces, por lo tanto, delimitados sería la alternativa correcta y de alguna forma el elemento por el cual yo divido la información técnicamente va a ser el guión. Entonces, ahí va a ser otro, genero el guión que técnicamente nos va a dividir y con eso sería el proceso de quiebre de datos, o sea, de separar estos datos para que de alguna u otra forma ustedes puedan ahí ir revisando. Voy a finalizar, voy a decir desea reemplazarlos y ahí técnicamente quedó la división del primer elemento. De alguna forma esto es al inicio porque él nos pide como requerimiento después buscar por este componente que está acá. Entonces, ante eso no debiésemos tener mayor complicación en dividir técnicamente este texto en columnas, ¿ya? Posterior a eso, él me pedía buscar esa letra en esta matriz. O sea, debiese buscar yo de manera horizontal porque mi encabezado está en fila. Entonces esa búsqueda debiese ser con un buscar H que busca de manera horizontal. Entonces es igual buscar y me da la alternativa buscar, buscar H, buscar B y técnicamente buscar X, que es la otra variable o opción que tengo ahí disponible. Buscar H, 1, 2, FX y de cierta forma el valor buscado, ese código, como es una tabla, lo va a procesar de manera automática, por eso te dice ahí arroba tipo de producto, porque es un componente de tabla, la matriz, que de alguna forma tiene esta definición, ahí está, la voy a fijar con F4, para que no cambie de posición,
¿Qué fila quiero mostrar? Fila 1 tiene las letras, fila 2 tiene el precio, fila 3 tiene el descuento. Por lo tanto, de alguna forma, el indicador de la fila debiese ser 1, 2 o 3. En este caso, la fila está en el número 2 y ordenado va a ser siempre 0 para que busque el valor exacto, ¿ya? Ante eso, el recuadro es textual, no hay ninguna varianza. Nuestro único alcance es que la matriz debe quedar fija para que de alguna manera, como está automatizado, técnicamente él pueda resolver a esa inquietud. ¿Acepto? Y automáticamente él me entregó el monto de ese técnicamente total, ¿ya? Pero de alguna forma lo que esto implicaba era anidar esta función, en donde estos 60 pesos que de alguna forma costaba el producto A, se debe multiplicar por su peso. Entonces, de alguna forma, la traba mayor era que posterior a esta solución, yo tendría que multiplicar por el peso. Pero de alguna forma, este proceso se hace solo una vez. ¿Por qué motivo? Porque como es una tabla, esta lo automatiza. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese componente, de alguna forma tenemos la alternativa de poder automatizar a este tipo de funciones. Enter. Y con eso de alguna forma resuelvo a la primera instrucción, que de alguna forma pedía el peso por precio por kilo. Entonces, el precio lo busqué y de alguna forma el resultado lo multipliqué por ese peso que aparecía ahí técnicamente disponible, ¿ya? Con eso de alguna forma era el buscar H, en este caso compilado contra este valor que ya estaba ahí fijo, que era el peso que yo debía de alguna otra manera resolver, ¿ya? Luego de esto me pedía técnicamente el arancel, y el arancel como tal lo que pedía era el subtotal por el arancel, que es el 10%. Entonces aquí de alguna otra forma es igual el subtotal por el arancel. Pero aquí es súper relevante el tema del fijado, porque yo necesito que esa celda como tal no cambie nunca de posición. Y la relación a esto es decir, ok, si yo quiero mantener un valor fijo sin cambios, mi única alternativa para esto técnicamente es que yo pueda fijar ese valor. Ahí está. Y presiono Enter para poder resolver. Y él me entrega el arancel automático porque, insisto, al ser una tabla, se maneja bajo esa consideración. Con eso, de alguna forma, era una simple multiplicación para resolver a ese elemento. Ahora, ojo, ¿es necesario fijar? Por supuesto que sí, porque si no me va a entregar valores incorrectos y quizás muy elevados según lo que yo me pueda encontrar. Entonces aquí lo crítico técnicamente es que el C4, que es el monto del arancel, debe quedar fijo, porque si no, él va a avanzar posición en posición. Entonces si yo voy a entregar 0, 0, 0, error, error, y de alguna forma va a decir después, lo va a multiplicar por eso, y te va a entregar valor estratosférico. Entonces de alguna forma es requisito ahí que tú te des cuenta, te vas a dar cuenta fácilmente de que de alguna forma tengo algo incorrecto por los montos que me va a entregar, y de alguna forma eso se debe fijar para que no nos entregue ninguna definición distinta a ese resultado. El descuento técnicamente funciona idéntico al proceso número 1, que era la obtención del subtotal. Misma idea, en donde ese descuento era igual buscar H, voy al fx, y de alguna manera ese buscar H lo que implica es valor buscado, ahí está, nuevamente la matriz, crítico, que la matriz debe estar fija porque esto se va a arrastrar automáticamente, F4, la fila que yo quiero mostrar, que es la del descuento 1, 2 o 3, en este caso número 3, y ordenado 0 para poder de alguna forma resolver. Con esa estructura, de alguna forma, él me va a entregar el porcentaje del descuento. 0,02 porque el producto A, 0,02, 0,03 porque el producto B, y de alguna forma me va a entregar las diferentes variables de porcentaje. Pero la instrucción dice el porcentaje de descuento por el subtotal más el arancel. Entonces, de alguna forma, él me pide acá una nueva instrucción anidada, que lo que técnicamente busca
es multiplicar eso, paréntesis, subtotal más arancel. Entonces, de alguna forma, la instrucción te indica qué es lo que tú quieres plantear. De alguna forma, lo que podría ser quizás poco entendible en cuanto a la solución es que técnicamente por qué aparece arroba subtotal o arroba arancel, y eso es técnicamente por el componente de tabla. No hay una mayor definición en cuanto a ese alcance al momento de resolver. Entonces presiono enter para poder solventar y él me entregó técnicamente el descuento ya cargado. De alguna forma, insisto, esta planilla se la voy a compartir con la grabación para que ustedes la puedan comparar y revisar contra su ejercicio y lo puedan chequear. Pero de alguna forma lo que aquí evaluaba era el tema del fijado, el tema de la búsqueda y el tema de poder anidar o anexar una nueva funcionalidad, que en este caso puede ser una suma, puede ser una multiplicación, que de cierta forma nos llevaría al caso de éxito del ejercicio como tal, ¿ya? El impuesto de alguna forma hace una idea similar, subtotal más arancel menos descuento por el IVA. Entonces, una fórmula que es relativamente simple, que va a decir es igual, paréntesis, para que guarde su configuración, subtotal, insisto, arroba subtotal porque es una tabla, más técnicamente el arancel, menos el descuento. Y aquí el descuento no lo deja tomar. Entonces, de alguna forma, otra medida es decir, oye, ¿cómo llego a obtener el descuento? Lo más sano es que con tus 4 flechitas tú te puedas desplazar hacia la izquierda y automáticamente él va a tomar el descuento. Y de alguna forma a esa función que tú ya calculaste le vas a multiplicar técnicamente el impuesto, que es el 19%. Pero crítico para este ejercicio es que de alguna forma ese IVA debe quedar técnicamente fijo, porque como es una tabla, de alguna forma yo debiese fijar esos elementos para que no cambien nunca de posición. Sería como la idea de esta acción para que ustedes la tuvieran en consideración al momento de revisar su actividad. Enter y automáticamente él me resuelve a ese alcance o definición, ¿ya? Y el total, técnicamente una fórmula la más simple de todas, pero que exige de alguna forma resolver todo lo anterior, en donde me dice, debo tener, es igual, el subtotal más el arancel menos el descuento más el impuesto. Ahí está. Entonces, los nombres de alguna forma, al ser una tabla, te orientan en la configuración que tú tienes que implementar, porque de cierta forma la instrucción ahí te lo plantea. Subtotal más arancel menos descuento más impuesto. Entonces, bajo esa definición, solo lo hago una vez porque está definido como tabla. Al ser tabla, como dijimos en alguna clase, automatiza todas tus funciones. Hago solamente una vez y de alguna manera con eso resuelvo. Aquí como que todo tiene que descender, no tengo que fijar nada. Por lo tanto, presiono Enter y él técnicamente resuelve a la configuración. Entonces, ¿qué se evalúa en este ejercicio? El texto en columnas, la búsqueda, el tema de funciones que yo pudiese mezclar y súper relevante el tema del fijado, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ahí chequear al momento del desarrollo de cada uno de ustedes, ¿ya? Hasta ahí, Marta, ¿se entiende la idea? Súper. Hola Daisy, ¿cómo estás? Te escucho con mute, no hay problema, no te escucho, estás con mute. Ahora sí. Ahí Hola, sí. profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Sí, todo bien. Súper. Ya, estamos grabando esta clase, así que de alguna manera para que después la puedan revisar y comparar con todo lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Si tienen algo pendiente. Sandra sé que lo terminó, así que me imagino que usted está chequeando nomás y María Victoria está con el celular, así que de alguna manera no va a poder resolver más allá. Pero de alguna forma esta grabación y esta actividad resuelta se la voy a enviar una vez que terminemos para que de alguna manera usted pueda chequear con tranquilidad e intentar resolver. Si algo no te cuadra, de alguna forma nos juntamos más tarde o mañana o el fin de semana cuando tenga un espacio de tiempo para de alguna manera poder solventar a ese tipo de inquietudes, ¿ya? Primer ejercicio ya técnicamente resuelto. El P3 como tal pedía 3 funciones que eran de alguna manera bien similares, en donde esto era sumar sí conjunto, lo voy a anotar por acá, acá abajo mejor,
sumar.si.conjunto, promedio.si.conjunto y de alguna forma contar.si. ¿Por qué el si conjunto? Porque te da una mayor cantidad de posibilidades de poder configurar con varios criterios. Entonces, de alguna u otra manera, el total de la venta va a ser, es igual siempre, y va a ser sumar si conjunto. Y de alguna forma, él automáticamente, al buscar las variables, tenemos la posibilidad de poder resolver a esa configuración. Sumar si conjunto. 1, 2 y me voy al fx para poder encontrar técnicamente mi funcionalidad. ¿Qué es lo que tú quieres sumar? Es lo que él te pide. Técnicamente lo que tú quieres sumar son solo los valores. No puedo incluir el título que es total venta. Entonces eso es lo que yo técnicamente necesito sumar. Toda esa grilla de valores, o sea, todo ese detalle de valores es aquel que técnicamente yo debo y necesito sumar en nuestra configuración. Ahí está. Se acabó. De alguna forma él me dice cuáles son tus criterios. Y de alguna manera tus criterios son las condiciones que él está solicitando. Que el vendedor sea Michael. Por lo tanto, el rango de criterios van a ser todos los vendedores. Ahí está. Y de ahí hacia abajo para marcar todos los datos. O sea, desde C3 hasta C257. Debo seleccionar todo. De alguna manera lo relevante es que el criterio, la condición, es aquella que yo debo buscar cumplir, que en este caso es que el vendedor sea Michael. Ahí está la variable. Ese es el primer criterio. Pero de alguna forma existe un segundo criterio que de cierta manera técnicamente estoy manipulando en cuanto a la segunda configuración, rango de criterios, que en este caso voy a marcar todos los datos y de alguna forma mi criterio a configurar es técnicamente la variable de línea de productos, que en este caso va a ser carnes. Entonces, de cierta manera, nuestra configuración requiere técnicamente esos procedimientos que de cierta forma son los necesarios para poder de alguna manera resolver a esa inquietud. Insisto, existe una función que se llama sumar sí solito, pero de alguna manera la diferencia que tiene es que técnicamente tenemos la definición de poder solventar a ese alcance ya o definición en cuanto a esa carga de datos. Eso ustedes lo buscan y de alguna manera tenemos la chance de poder resolver a esa definición, ¿ya? Hasta ahí. Insisto, yo les voy a compartir esto más tarde para que ustedes terminamos y lo puedan resolver y de alguna manera los mantenemos en contacto para intentar buscar la solución si es que se encuentra con alguna inquietud. Insisto, ahora yo prefiero que lo mire, que de alguna forma lo intente hacer, pero si no te cuadra, yo te voy a compartir la solución y técnicamente podemos resolver a ese alcance. ¿Acepto? Y con eso él me entregó que la variable era 13.019 para poder resolver. Ok, el segundo técnicamente es lo que debemos considerar como solución. Entonces, de alguna manera, técnicamente el país Bolivia, de cierta forma, impide ahora o implica de alguna manera contribuir a la misma definición, pero ya no es sumar sí, sino que va a ser promedio sí. Ahí está, promedio sí conjunto. Fx y de alguna otra manera el rango del promedio, la selección. Siempre es todo para que él considere el grupo total, lo consolide y lo pueda yo resumir. Los criterios son las condiciones que tú debes cumplir y para eso, de alguna forma, tus condiciones en este caso es que el país sea Bolivia. Rango de criterios es lo mismo. Todo lo que tú vas a seleccionar
técnicamente en esa definición. Y por último, el criterio técnicamente es Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que hace esto como definición? Dice, ok, esto es Bolivia, lo va a promediar. Esto es Perú, no lo considera. Esto es Chile, no lo considera. Y solamente promedia todo lo que considere al país Bolivia. Eso es lo que hace. Suma, pero con una condición, promedia con una condición y técnicamente cuenta con una condición, que es lo mismo de la parte inicial donde sumábamos, contábamos, promediábamos, pero que tomábamos todos. Aquí lo que esto busca de alguna forma resolver es técnicamente una suma, un promedio o lo que tú quieras de alguna manera contar, pero con condiciones. Y voy a aceptar. Ahí está. Y ahí está el promedio de la cantidad vendida. Formato, si tú lo quieres dejar en moneda o alguna definición, no es más que nada visual, más que alguna cosa funcional. No hay problema con eso. Y de alguna otra forma, la cantidad de ventas podría ser un contar.sig. Ahí está. FX, y aquí un poco más acotado. ¿Qué es lo que tú quieres contar a todos los vendedores? Ahí está. ¿Y a qué vendedor tú vas a buscar? Es la condición que yo debo cumplir. En este caso, la condición es Michael. Ahí está. Entonces, de alguna otra forma, con eso yo resuelvo a esa definición. Entonces, con eso tengo las tres variables que es sumar, contar y promediar para poder entregar esa definición. Acepto y resuelvo. Me dan un segundito, porfa. Me dan un segundito que me están tocando el timbre, no sé quién será. Un segundo, vengo enseguida. Listo. Disculpen que se equivocaron de departamento, así que estaban buscando a otra persona. Entonces, de alguna forma, esta funcionalidad solamente buscaba las operaciones básicas, pero técnicamente condicionadas. Ante eso no tendríamos mayor alcance en cuanto a esa definición, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera, esa carga o esa variable de datos es la que técnicamente nosotros pudiésemos considerar como una solución para este tipo de funciones que técnicamente uno denomina condicionadas por las posibilidades que esto tiene al momento de resolver, ¿ya? De alguna manera, esto técnicamente plantea ese tipo de funciones. Con eso se cierra de alguna forma este P3 que exige esa funcionalidad. Y P4, que de alguna manera era lo mismo que el anterior, pero ahora te pide un buscar B en vertical, en donde me dice lo primero, oye, valida las columnas en lista del nombre de la FP. Entonces recuerda que para validar en lista era que apareciera técnicamente el botoncito para poder escoger. Por lo tanto, selecciono los datos, me voy a la variable de datos, me voy a la variable de validación de datos, que es esa configuración, clic, y en permitir escogíamos la alternativa de lista, ahí está. En esa lista, el origen, técnicamente van a ser los elementos que tú vas a listar. Clic, y ahí quedó técnicamente la lista resuelta. No hay nada más que hacer, marcar los datos, validación, lista, y de alguna forma él nos va a mostrar ese botoncito en todas las variables para que ustedes las puedan considerar como una posibilidad de cambio. Ahí está, y él técnicamente va a cambiar en su posición. Eso es lo que hace la validación. De alguna forma, ahora dice, implementar una función de búsqueda para encontrar el porcentaje correspondiente a cada FP.
Y esto no es más que un buscar B, en donde yo voy a buscar a esa definición. Es igual una búsqueda vertical, voy al fx y el mismo proceso anterior, pero ahora técnicamente tengo las variables en columnas. Por lo tanto, voy a marcar capital, ahí está, voy a marcar la matriz, pero como siempre dijimos, la matriz fija, para que yo pueda técnicamente, en este caso, arrastrar. De alguna forma, la columna que yo quiero mostrar es el porcentaje de la FP, por lo tanto, en la columna 2, y el rango es 0. Y con eso técnicamente yo puedo aceptar la definición. Con eso técnicamente él encontró el porcentaje, y como generamos este botón, si yo cambio capital a provida, él va a cambiar automáticamente el monto según la definición que ustedes tengan ahí disponible. Eso es lo que hace, lo hace volátil, lo hace cambiante para de alguna manera poder resolver a esa inquietud. De alguna forma ahora me pide el monto de FP y me dice que esto va a ser la multiplicación de ese sueldo por ese monto. Oye, si te das cuenta, antes me lo entregaba automático, ahora me lo entrega solamente una vez, no está automático. Y es porque esto no es una tabla y tiene posiciones. Recuerda que antes aparecía @precio, @peso, @subtotal, que hacía todo. Aquí simplemente él te muestra posiciones, la ubicación, nada más que eso. Entonces presiono Enter y técnicamente, como no lo hace solo, me vería en la obligación de replicar hacia abajo la configuración. Como última acción aparece una función sí, que de alguna manera es una pregunta que tú debes responder con un valor verdadero o falso. Es igual, sí, ahí está, y me voy al fx. Entonces, de alguna manera, esa función sí realiza una pregunta, y la pregunta dice: si la persona tiene más de 50 años, edad mayor a 50, que le entregue un 3% de descuento sobre el monto de la FP. Entonces, el monto de la FP por un 3%. En caso contrario, como no tiene nada más, le coloco 0. O sea, a todos los que tengan más de 50, le va a mostrar un descuento asociado al 3% de esos valores. Si presiono aceptar, él me entregó técnicamente el resultado de esa configuración sin mayor alcance ni mayor definición. Todos los que tienen 0 es porque técnicamente no son mayores de 50. Si lo quisiera cambiar para poder validar, si le coloco 57, automáticamente él nos va a entregar la solución a esa carga de datos. Técnicamente de eso trataba su actividad, que permitía buscar funciones iniciales de búsqueda, el tema anexado, las validaciones, las funciones iniciales de sumar, promediar, contar, con un agregado que es el sí, que los condiciona, y de alguna forma este tema de las validaciones y de los cálculos que de alguna manera permitían implementar tanto el buscar H para fila y el buscar B para columnas en cuanto a tus actividades. ¿Ya? ¿Se entiende, Marta? Daisy, ¿sí? Sí, profe. Listo. Igual que tengo una duda. Ajá. Tengo una duda. ¿Quieres compartir la pantalla? No, que estoy del celular. Ah, ya, ok. Pero en el porcentaje Ajá. no me dio, me salió gato N/A. Ya. Te lo comparto nuevamente para que lo puedas revisar. Mira, en el porcentaje de la FP, ¿cierto? Sí. Ya, mira, te coloco el FX para que te des cuenta de que lo que él está buscando debe ser E11, capital. Sí. La matriz debe ser toda la matriz, pero sin el tabla FP, de los nombres hasta los porcentajes, ese rango. Ya, ahí parece que estaba mal. Del ¿viste? Nombre. Todos los datos y después todos los porcentajes, todos juntos. Debiese quedar K7, perdón, K10, L15, con los signos peso. Acá. Ya, profe, yo de mi Excel
Para fijarlo, ¿cómo era? Que F4, FN, F4. Ah, ya sí, porque no me deja. F. No me deja fijarlo. ¿Y F4 solito? No, con el F4 solo no. ¿Y con el FN sin soltar el F4? FN, ¿y Sin cuál más? soltar el F4. Tiene que estar presionado el FN. Sí, ahí sí. ¿Viste? Ya. Y después en ordenado, En este caso, ordenado va a ser siempre 0. 0. Claro. Matriz 2 sirve. No, me sale valor, no. ¿Qué le pusiste el indicador de columnas? El primero, Cuéntame tu función. Ábreme qué es lo que dice. sí, no, ahí me equivoqué en el valor buscado. Ya, el valor buscado debe ser L16. Sí. L16. Claro, ahí tú tienes la AFP que es capital. Ya. La Ahora, matriz, peso K, peso 10, 2 puntos, peso L, peso 15. espérame. ¿Te funcionó? No. Pero qué raro. Porque en el L16 a mí me sale 0. No, pues tiene que decir solamente L16, tiene que decir capital. Pues. Esa es la... Estamos en P4, ¿cierto? ¿Sí? Claro, ahí tiene que decir L16. Perdón, estoy tonteando, no es L16, pues nada que ver. Es L11, ¿no? No, espera que yo aquí me enredé, espera un poquito. O K11, ¿no? No, el porcentaje es E11. Ahí está la capital, es E11. Ya. Y después viene la matriz, lo que seleccionaste, lo fijaste. ¿Sí? Te fuiste a indicador de columnas 2. Ah, ya, ahí está. ¿Por qué va el 2 ahí en indicador de columna? Claro, porque tú tienes una matriz que tiene 2 columnas, nombre y porcentaje. ¿Cuál columna tú quieres mostrar? ¿La columna de los nombres o la de los porcentajes? Ah, ya, Por ya, eso ya. es la número 2 la que tiene los porcentajes, la que queremos mostrar. Y después 0. Y después 0. Ya, sí, ahora sí. ¿Viste? Ya, profe, gracias. Impecable. ¿Esta es la última clase, profesor? Hoy día es la última clase, sí, así que pero vamos a estar en contacto, Sandra, así que no se preocupe, vamos a estar ahí presentes. ¿A ti te funcionó todo, Sandra, con lo que me enviaste, cierto? Ya, me retiro. Muchas gracias por todo. Que esté muy bien. Chao, chao. Mi conexión está pésima, así que no escucho nada. Quedamos en eso entonces, Marta, Daisy, les mando la grabación para que lo puedan mirar y ustedes me dan feedback más tarde a ver cómo les va y nos juntamos si es que es necesario resolver, ¿les parece? Ya, profe, muchas gracias. Ya, Listo. profe. Sí, yo aquí ya estoy avanzando, igual ahorita en la tardecita ya termino. Perfecto, ahí lo revisamos, les voy a enviar la grabación ahora y el archivo resuelto para que lo puedan comparar, ¿vale? Ya. Gracias. profesor. Siempre, muchas gracias por todo, profe, las clases. Gracias por todo. Igual ¿Verdad ustedes, que sí? estamos en contacto, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.